Bienvenidos a su canal de testimonio. ¿Estás listo? Comenzamos. Hola, soy Arturo Medina y me da gusto saludarte. Dice la palabra de Dios: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Cuando tú pediste al Señor, el Señor te dio. Cuando tocaste, Él te abrió. Ahora tú tienes un testimonio. Necesitas contarle al mundo lo que Dios hizo en tu vida, porque hay otras personas que están en el lugar donde tú estuviste. No seas miedoso, no seas cobarde. Necesitas hablar. Dios está esperando que tú hables para que Él se glorifique. Ahí está el número de teléfono. Mándanos un mensaje o llámanos y damos a conocer tu testimonio a miles de personas. No te imaginas cuántas personas se van a acercar a Dios por medio de tus palabras. Y ahora prepárate, porque hay una historia que necesitas escuchar y va a ser de bendición. Comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno, pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio, y en esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Wyoming, aquí en Estados Unidos, y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Alma. ¿Cómo está, hermanita Alma? Agradecida con el Señor. Muy bien, hermana. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Bueno, mi nombre es Alma Lorena Segura Mendoza. Yo vengo de San Luis Potosí, México, y tengo somos 5 mujeres y 2 hombres. Muy bien, hermanita. Bueno, ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez o adolescencia. Díganos, ¿quién era Alma antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo? Adelante, escuchamos su testimonio. Buenos días o tardes a la hora que me escuchen. Quiero empezar con una cita bíblica que dice Lucas 15. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se le perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y, llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Bueno, yo nací en San Luis Potosí, en un pueblito, en un ranchito pequeño. Mi niñez fue pues un poco triste, pero yo crecí con mis papás. Pues mi papá y mi mamá peleaban mucho, se agredían mucho. Nosotros dormíamos siempre escuchando malas palabras, pleitos, escuchando yo te odio, ya no te quiero y cosas así. A la edad de que yo tenía 5 años, siempre iba un primo de mi mamá a visitarnos, y siempre, pues como era un cuarto chiquito, dormíamos todos juntos. Entonces, una vez hubo abuso, tocamiento, y creo que desde ahí yo empecé a tener mucho resentimiento hacia como los hombres, y yo lo reflejaba en mi padre, porque mi mamá siempre pues siempre escuchábamos que ellos peleaban y decían que sus problemas los gritaban y nosotros oíamos todo. Entonces yo crecí como con mucho resentimiento hacia como mi papá, un desprecio, que siempre que mi papá se nos quería acercar, pues yo no quería que me abrazara, yo no quería que me diera ni un beso, y yo siempre lo alejaba. Cuando fui adolescente, a los 15 años, me salí de mi casa, me fui a trabajar en casa, ahí en México. A los 18 años me vine para los Estados Unidos, y cuando me vine fue la primera vez que mi madre me dio un beso y me dijo que me quería mucho, y
Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, a la edad de 22 años, conocí a mi pareja, bueno, que hoy es mi esposo. Y nos juntamos, tenemos 3 hijos, para la gloria de Dios. Entonces éramos muy jovencitos. Y pues en mi familia, mi papá nos inculcó siempre el ir a misa, mi mamá al rosario, pues los dos trabajaban mucho. Y eso sí, diario el rosario, ofrecíamos flores, era muy bonito. Pero aquí te vienes y te olvidas de tantas cosas, de tus raíces. Entonces yo cuando viví aquí, pues con mis hijos chiquitos, los 3 se llevan por muy poco tiempo. Y entonces estábamos muy jóvenes. Cuando yo tenía una amiga a quien yo conocí en mi trabajo cuando recién llegué aquí, y yo tenía mucha confianza en ella. Esa amiga me presentó a otra que también después vino a ser mi amiga, que vivía en California, y ella era santera. Desgraciadamente, yo creía mucho en el horóscopo, las cartas. Pues en mi infancia yo crecí escuchando todo eso, el grave error de que uno cree en supersticiones, amuletos. Y cuando yo llegué aquí, pues esa amiga me decía, vamos, ándale para que te tire las cartas, yo tengo una amiga que te puede decir. Y yo era muy curiosa, siempre quería saber el futuro, siempre quería conocer más. Me perdía en el internet buscando cosas. Y cuando conocí a esta persona, esta amiga que ella me la presentó, pues ella me empezó a vender una medalla grande de San Benito y unas cosas que para protección de mi hogar, porque en ese tiempo yo y mi esposo teníamos muchos problemas, peleábamos mucho, éramos muy inmaduros. Y yo acepté esas cosas que ella me vendió y yo la puse en la puerta de mi casa. El grave error de nosotros es creer en esas cosas que ellos mezclan los santos con el mal, pero detrás de eso está el mal enemigo que los usa y nos engaña, y nosotros caemos. Como ella me regaló eso y tiraba las cartas, yo abrí puertas que vinieron a destruir mi familia. Hace como 8 años, yo y mi esposo peleábamos mucho, y una que yo decía que era mi amiga, él le hablaba a él y le decía que yo tenía otra pareja, otra persona, y que yo le había fallado a él. Entonces, un día llegó de trabajo y en discusión peleamos mucho, y él me golpeó mucho, que vino la policía, lo esposaron y lo llevaron preso. Y yo fui al hospital, yo llena de resentimiento y coraje por lo que ya traía de niña, y porque yo en mi casa había visto tantos golpes y agresiones. Yo decía que yo no quería eso para mis hijos, y nos separamos. Él estuvo preso 1 año y yo salía con mis hijos a trabajar, los sacaba adelante, pero en ese tiempo seguí con esas malas amistades. Yo no sabía de
de la que era mi amiga, que había hecho eso que le había dicho eso a mi esposo, y seguí yo con su amistad de ellas, pero lejos de Dios. Íbamos a misa de vez en cuando, al bautizo de nuestros hijos, como todo católico, como dicen, como todo católico tradicional. Es en ese tiempo, como fueron los golpes, pues se me cayó mucho mi cabello, me llenaba yo de resentimiento. Salió él de la cárcel, me pidió perdón, pero para esto, estas supuestas amigas me metieron mucho miedo y me decían que si yo lo perdonaba o que si yo regresaba con él me iba a matar. Entonces yo me llené de nervios y de miedo, y metida en ese mundo oscuro con ellas. Ella me decía, oh, báñate con esto para la buena suerte. Me regaló perfumes, me regaló tantas cosas. En esos tiempos tengo una hermana en Texas, que ella siempre me hablaba de Dios y me decía, busque el Señor. Ella siempre me enviaba videos y cosas, y yo decía, yo no tengo tiempo, cabeza para eso. Cada vez más me iba hundiendo. Solamente rezaba aquí en mi casa el Santo Rosario cada año. Los 12 de diciembre yo le ponía flores a María y le decía, oh, te voy a rezar una docena, porque todo el año no te rezo. Como si ella necesitara mi oración cuando yo era la que necesitaba de ella. Seguía en el trabajo, la vida. En el 2016 murió mi padre. Fue un golpe muy duro para mí, pues también estaba mi esposo en la cárcel. Pero el Señor, en su infinita misericordia, no me soltaba de su mano. Yo, llorando ese día, reclamé a mi Padre Dios y le dije, ¿por qué te lo llevaste? Él había prometido que me iba a volver a venir a ver, y tú te lo llevaste. Y yo, incrédula, le marqué a esa supuesta amiga, diciéndole que mi padre había muerto. Y ella me decía, oh, si yo tuviera una varita mágica, yo te pudiera evitar ese dolor y que tu papá no hubiera muerto. Pero y yo le pido perdón a mi Dios por esas blasfemias, porque Él es el dueño de la vida. ¿Quién da y la quita cuando Él decide? Salió mi esposo de la cárcel y yo seguía hundida en toda esa oscuridad, llena de resentimientos y de rabia. Él siempre venía a la casa y me pedía perdón, que lo perdonara y que él quería regresar con nosotros, pero yo tenía mi corazón endurecido, lleno de rabia y resentimiento, porque como vivimos en un pueblo chico, siempre escuchaba cosas que por ahí andaba él, y hoy lo entiendo, porque en mi desprecio quizá él buscaba consuelo. En el 2010 pasaron 4 años, y en el 2019 mi hermana me habló de un retiro de sanación
en Texas. Fuimos para allá, yo y mi pareja, para esto, antes de esto, en el 2018, esta supuesta amiga en California me invitó a visitarla y fuimos mi esposo y mis hijos. Fuimos a su casa, conocí la playa. Cuando estábamos en la noche en la playa, esa mujer se me acercó, traía un traje blanco y me dijo: pídele a la diosa del mar que te conceda lo que tú más quieres. Y ella me llevaba de la mano hacia el mar, hacia adentro. Y ahí fue cuando me dijo que la que yo decía mi mejor amiga le había dicho a mi esposo que yo le había fallado y que por eso él me había golpeado tan fuerte. Y cuando me dijo eso y me decía, pídele, ora, entrégate a ella. Y yo sentía como si algo me empujaba hacia mar adentro. Pero en ese momento, viendo al cielo, yo solo dije: Padre nuestro. Y empecé a rezar. Y regresé así. Cuando volteé, estaba ella atrás, sentada en la arena con mi esposo. Y yo salí y mi esposo me gritaba: Lorena, Lorena, salte de ahí, salte de ahí. Y yo reaccioné y regresé atrás. Entonces, ese día pasamos ahí, y la última vez que nos veníamos a casa, que regresábamos, ella dormimos en su casa, y yo empecé allí a ver que ella tenía muchas cosas mezcladas, muchos santos, San Miguel Arcángel, el Niño Jesús, la Virgen de Guadalupe. Tenía tantos santos, y también tenía una muñeca a la que le llamaban que es su negrita, que es paganismo mezclado con el catolicismo, un pecado tan grave, ese engaño con el que todos los venden. Y ese día ahí platicando me regaló un listón que le iba en la cintura, me regaló un perfume, me regaló una bolsa, me regaló cosas. Y yo venía muy contenta, pero en esa noche en que dormimos en su casa, estábamos dormidos en la sala, mi esposo, yo y mis 3 hijos, y yo no podía dormir. Y cuando yo abría mis ojos, la vi parada a ella, que nos estaba observando. De ahí para acá, nos vinimos eso fue en el 2017. Llegamos aquí, diciembre del 2017, y ella siempre me decía: no perdone a su esposo, él no la quiere, él tiene otras mujeres, la va a matar, le va a hacer daño. Y ella siempre me decía: usted pague para que le den sus papeles. Y yo le decía llorando: yo no quiero papeles. Si es el precio por mi familia destruida, yo no quiero nada, le decía. Yo no quiero nada. Entonces, pasó el 2018, mi esposo conoció una persona y empezaba a salir con ella. Y ahí empezó mi dolor. Pero hoy doy gracias a Dios, porque eso fue lo que me hizo tocar el suelo y ver hacia arriba. Entonces, tenía una amiga que me hablaba del Santísimo, y yo decía: pues, ¿qué es eso? Yo no lo conozco.
Y ella me llevó. Antes de llevarme a eso, ahí a esa capillita, yo andaba tan mal, desesperada, que toqué la puerta de los sacerdotes en la noche y salió un sacerdote y me dice: ¿qué necesitas? ¿Qué buscas, hija? Y yo no sabía cómo decirle que buscaba el Señor, el Santísimo, la capillita, y él me dijo: ¿la oficina? ¿Buscas la oficina? Le dije: sí. Oh, mañana la abren, hoy es noche. Y le dije: bueno. Para eso me regresé a mi casa. Estaba aquí en mi cuarto. Como cada fin de semana, mi esposo se llevaba a los niños. Yo estaba aquí acostada en mi cuarto, boca abajo, durmiendo, cuando sentí una voz tan terrible que me decía: te estoy hablando, voltéame a ver. Y mi piel se enchinó tanto y tuve tanto miedo, porque me decía: mírame, te estoy viendo, mírame, tú me perteneces. Y yo le decía: no, vete, déjame, no, mírame, que aquí estoy. Y yo, en esa noche, yo sentía que había dormido tanto y habían pasado solo 15 minutos. Cuando yo invoqué a María Santísima, yo le decía: madre, ayúdame, madrecita, ¿quién es? Eso desapareció y yo tenía tanto miedo que mis pelos de mi cabeza a los pies estaban parados de miedo. Y yo no quería ni voltear, pero porque ya no había nada. En ese momento agarré mi teléfono y empecé a buscar todas esas cosas en las que yo había buscado y todo lo que yo escuchaba. Y me di cuenta del pecado tan grave, como si el Señor me hubiera mostrado el pecado tan grave y la falta tan grande que yo le hacía a él. Yo estaba nerviosa, lloraba, desesperada, pidiéndole perdón. Y empecé a buscarlo. En ese tiempo conocimos también a un amigo, un buen amigo, que es como un ángel que Dios puso en nuestro camino, porque él vino a buscar a los niños y a darles un dinero que su papá les había dejado porque él se había ido lejos a trabajar. Y él me empezó a hablar del Señor y me dijo: ¿qué le pasa, doña Lore? Y le dije: dice, le he contado que usted tiene como 7 meses que no va a misa. Y le dije: sí, ¿verdad? Dice: no se aleje así. El Señor siempre nos ama y nos perdona. Y él me dijo: vamos a la capilla a buscar al Señor. Esa noche cuando vi todo lo malo que estaba haciendo, agarré una bolsa y aventé ahí todos los perfumes, todas las feromonas que le llaman, los amuletos que me había regalado en mi cumpleaños esa persona, la medalla, todo ese cochinero, lo aventé a la basura y salí corriendo a buscar al Señor. Una amiga que conocí, le pregunté por la capilla y ella me dijo: vamos, yo te llevo. Y esa vez fuimos y entré a la casa del Señor, donde sentía paz y sentí algo extraño. Cuando
Y ahí estuvimos un rato y nos salimos. Ya no volví, ya no regresé hasta que mi hijo, el más chiquito, tiene una gama de autismo. Entonces yo, en mi desesperación, yo buscaba al Señor y fui a su capilla una tarde de rodillas. Ahí le dije: Señor, si tú me sanas mi hijo, voy a venir siempre a hacerte un rosario. Pensaba yo los miércoles, decía a las 5 de la tarde, y yo decía, estará bien, hay un rosario, es muy largo. Yo pensando enfrente de mi Señor, de mi Jesús de Eucaristía, yo hablándole así, sin saber enfrente de quién estaba. Yo le decía: Señor, Señor Jesús, sana a mi hijo. Y ese día yo le llevé unas margaritas rojas y se las puse ahí en sus flores y le dije: te traigo margaritas. Le dije: ¿sabes por qué? Porque las margaritas son muy fuertes y las rosas no me gustan porque son muy débiles. Y yo vi como una margarita de una flor se acostó y se levantó. Y yo me quedé viendo. De ahí me fui a mi casa y cuando este señor que conocimos, este gran amigo, me llevaba a hacer oración al Santísimo y empezamos a hacer oración. A los 3 meses llegó mi esposo donde andaba trabajando y me pidió perdón. Pero para esto él me había regalado un anillo cuando estábamos separados y me decía, un anillo de compromiso, y me decía: yo sé que tú no me quieres ya, no me quieres perdonar, dice, pero acepta este anillo sin compromiso. Y yo le decía que no. Me decía: guárdalo porque yo lo compré para ti. Y yo le decía: está bien. Y yo vine y lo guardé. Cuando él regresa en el 19, es cuando mi hermana me habla de esos retiros y siempre me invitaba. Fue cuando fuimos a Texas en el 2019. Fue un retiro donde mi madre me decía: hija mía, ve a ese retiro y no te vayas a salir de allí. Fuimos y él iba conmigo, pero estábamos mal, no estábamos juntos. Empezábamos a hablar y fuimos ahí, entramos un viernes donde te dan la bienvenida. Y cuando empezaban a hacer las oraciones, los temas, el tema se llamaba Sanando desde el vientre de tu madre. Cada que se hacía la oración, yo solo apretaba mis manos en la silla y sentía mucho miedo, mucho miedo. Tenía tanto miedo que mi esposo nos separaron y mi esposo al día siguiente en la mañana me estaba esperando. Y cuando yo salía del dormitorio, me dicen: Lore, te estoy esperando. Y yo brinqué muy feo y sentí tanto miedo porque yo no miraba su cara. Yo veía a otra persona y tenía mucho miedo.
Entonces empezaron con las oraciones y mi corazón sanó un poco, pues aún seguía cerrado, seguía duro por no perdonar. Nos regresamos donde vivimos y empezamos a tratarnos y a vivir juntos, pero ahora caminábamos de la mano del Señor y empezamos a ir al Santísimo, a hacer rosario, el Santo Rosario. Y empezó una persecución muy grande conmigo. Pues las noches soñaba animales negros, personas que me maldecían, que me perseguían. Pero yo seguíamos yendo a rezar el rosario al Santísimo. Una vez yo me le quería bajar del carro a mi esposo, yo no quería ir, me decía vamos, y yo empezaba a pelear con él, como si algo me impidiera estar a los pies del Señor. Yo, de tan mal que estaba de mis nervios, buscaba al Señor a las 3 de la mañana, a medianoche. Corría a sus pies. Y siempre quería estar ahí con él porque era donde sentía esa paz y sentía protección con él, consuelo. Donde solo ahí me sentía bien, en medio de mi desesperación. Empecé a escuchar misas de sanación. Ese año fue muy duro para nosotros, pero seguíamos en las visitas al Santísimo y en la Santa Misa. Yo no quería salir con mi esposo porque este es un pueblo chico y decía, oh, si me ven con él van a decir, qué tonta, cómo regresó con ese hombre. Pero en medio de mi tristeza y mi soberbia y mi orgullo y mi ego, yo llorando de rodillas, le pedí al Señor, Jesús, déjame verlo con los ojos que tú lo ves. No me permitas seguirlo viendo como mi enemigo o como mi contrincante con el que quien es el más fuerte y quien puede más. Porque yo era muy orgullosa y yo le decía, Señor, dame tus ojos para verlo con esos ojos de amor con el que tú miras. Pero yo no podía perdonarlo. Yo seguía con ese resentimiento. Cuando una vez, estando ahí a sus pies, una voz en mi corazón que me decía, ¿quién eres tú para no perdonar si yo te he perdonado todo? Y seguíamos en oración, seguíamos perseverando. Yo escuchaba tantas misas de sanación, música católica, alabanzas que me llenaban y mi Santo Rosario en la mano. Cuando empezamos al próximo, en el 2022, en el 2021, perdón, cerraron las iglesias y nos cerraron la capillita del Santísimo. Entonces íbamos a la iglesia y a las 9 de la noche siempre la cerraban y de todos modos nosotros seguíamos siguiendo todos los jueves a las 9 de la noche. Y los otros días seguíamos siguiendo a hacer nuestro rosario y a los pies del Señor los dos. En el 2022 fuimos a un retiro, a otro segundo retiro de sanación en Texas, que es Conquistando las Naciones para Cristo. En ese retiro, para esto, mi esposo,
en un 14 de febrero, en el 2022, no, perdón, el 2021, en 14 de febrero, mi hijo íbamos a cenar, yo y mi esposo, y mi hijo me dice, mamá, ponte el anillo que que mi papi te regaló. Y yo le dije, no, hijo, ese anillo no. ¿Por qué no, mamá? Está muy bonito, póntelo. Y le dije, no, hijo, yo no lo quiero. Y mi hijo me dijo, ¿no lo quieres? Le dije, no, y lo aventó en mi tocador donde tengo pintura, maquillajes y perfumes y todo eso, y ahí lo agarró, ahí lo aventó, ahí quedó el anillo. Pasó el tiempo, pasó marzo, abril y junio, mayo, yo buscando mi anillo, empecé a mover todo y no encontré ese anillo. Y yo decía, ¿dónde está el anillo? Yo le dije a mi esposo, le dije, oye, ¿sabes que no encuentro el anillo? Y me dijo, ¿cuál? El que yo te regalé. Y me dijo él, ¿segura que no está? Le dije, sí. Y me dijo, ay, Lore, ¿por qué lo perdiste, mija? Yo con tanto amor y cariño te lo había comprado. Y yo le dije, pues, ay, yo creo que te haber costado bien barato. Y él me dijo, no es el precio, mija, es con el cariño que yo te lo había comprado. Y pasó mayo, en junio, julio nos fuimos al retiro y visitamos primero unos tíos y les platiqué la historia de ese anillo que lo había perdido. De ahí nos fuimos al retiro. Entramos igual un viernes. La presentación, la bienvenida tan hermosa que te dan. Y nos dormimos ese día el viernes, que en la noche que te dan un gafeti. Y yo con mi rosario de la Divina Misericordia lo hice y me acosté. Y mi gafeti me lo quitaba porque para dormirme lo puse a un lado de mi cama, abajo en el suelo. Ya cuando estábamos durmiendo, amaneció al día siguiente, en sábado, y nos fuimos a prepararnos para la Santa Misa. Cuando fui al baño, me cambié y me preparé, venía a buscar mi gafete, y cuando buscaba mi gafete, levanté una cobija y estaba el anillo. Y yo sé que muchos no creerán porque no sé, pero estaba mi anillo que mi esposo me había regalado. ¿Y saben por qué? Porque yo mucho le preguntaba al Señor que si estaba haciendo lo correcto en aceptar a mi esposo, porque yo tenía muchas dudas y mucho miedo de que me volviera a golpear. Y el Señor ahí aclaró esas dudas, que Él quería que nosotros nos casáramos, que siguiéramos juntos. Cuando yo encontré mi anillo, nos fuimos a misa, yo diciéndole a mi esposo, oyes, ¿por qué te metiste ahí al lugar donde estamos las mujeres? Y me dijo, no, Lore, yo ahí no he estado, yo no he entrado. Le dije, mira, y me dice, tu anillo, mija, ¿lo encontraste? Y yo, sí, pero aquí, tú te metiste. No, yo no. Y yo terca le decía, ¿por qué me hiciste eso? Yo asustada y preocupada porque había perdido el anillo. Y él, no, Lore, yo no fui. Pasó todo, terminó la misa, empezó todo lo que las oraciones empezaron. Cuando fue la hora de la sanación y la liberación, el Señor estaba ahí conmigo en los momentos de la oración de liberación. Habían 3 hermanitas orando por mí y siempre me decían que perdonara, que soltara, y yo no podía. Yo les decía que yo no podía.
cuando me hace la oración de liberación, caí al piso de rodillas. Yo sentía muchas ganas de vomitar y me decía, arroja lo que no es de tu cuerpo, eso que te dieron a comer. Y yo arrojé algo grande que yo no sé qué era. Y en el momento en que yo lloraba, una hermanita me levantó con sus manos, me levantó mi cara y me dijo, mírame, el Señor te dice que Él promete que nunca, jamás permitirá que te vuelvan a hacer daño. Y yo lloraba desconsolada. Esa fue mi liberación. Ahí ese día, a la noche, ya antes de acostarnos, había una jovencita de 19 años, muy mal, desesperada. Ella desesperada entraba y salía. En esa noche que estábamos todas las compañeras que estábamos viviendo ese retiro, hay una que dice, hermanita, ¿quién es ese hombre que entró cuando tú saliste? Y ella, la jovencita, dijo, ¿quién? No, usted está loca, sabe que se fumó, ahí no entró nadie. Y ella, no, sí, entró un hombre. Dice, ella se paró aquí en medio, dice, por cierto, me dijo, caminó hacia tu cama, me dijo, y estaba parado viéndote. Y yo más me quedé viendo porque yo tenía mi anillo puesto. Y ella me dijo, sí, era un hombre vestido de blanco y te estaba mirando. Cuando yo les platiqué lo del anillo, cómo había aparecido, y ella solo se soltó a llorar y me dijo, yo creo que era el Señor el que vino a entregártelo. Cuando nos terminó el retiro, al domingo siguiente, salimos y seguimos nosotros, nos regresamos para acá, seguimos en oración, seguimos en las visitas al Santísimo, en misa. Mis hijos ya habían hecho su primera comunión, íbamos en esas visitas del Señor, siempre rezando, siempre perseverando, hasta que en el 2000, hace apenas en este año, el 1 de julio, nos casamos y pude hacer mi confesión y recibir a mi Cristo, a mi Señor, porque el tiempo que solamente íbamos a misa y que no lo recibíamos, que hoy lo hemos recibido, es quien ha traído la sanación y la completa mi corazón, porque el Señor me ha sanado. Hoy recuerdo mi pasado, recuerdo todo lo que viví con mi pareja y pareciera que nunca nos separamos. Esas horas ante los pies del Señor hoy nos han fortalecido y seguimos caminando de la mano del Señor. Hoy le digo, Señor mío, tú me has perdonado y yo he jurado nunca más volver a tratar con esas personas, y he perdonado a esa mujer, esa pobre mujer, porque el Señor me dio la gracia de poder perdonar, porque es
lo que Él nos da. Nosotros sin Él no podemos hacer nada. Y yo le he prometido a mi Señor que hasta el último día que yo respire, yo pediré por la conversión de esas personas y siempre estaré a sus pies en el sagrario. Porque ahí está Jesús vivo, Jesús verdadero. Porque ahí es el único lugar donde se encuentra el cielo aquí en la tierra. Es el único Padre, hermano, amigo que te escucha y que no te juzga. Es el único que te entiende, te comprende y te reconforta y te sana. Ahí donde Él pasa tan solito, donde está muy abandonado, porque nadie quiere pasar un rato con Él. Yo le digo, Jesús mío, aquí a tus pies le digo, gracias Señor, gracias por haberme permitido siempre estar a tus pies, por hacerme parte de tu compañía. Que uno es pecador y uno falla, pero tú estás aquí, tú siempre fiel, Señor. Porque le digo yo, si tú quisieras, todos estaríamos a tus pies aquí, pero tú nos escoges y escoges a cada uno de nosotros. El Señor es grande, es poderoso y es misericordioso. Porque yo que caminé en ese camino oscuro, el Señor me liberó, el Señor me rescató de las garras del enemigo. Y también a mis hijos. Porque como lo dice en su palabra, que hasta la 5ª generación será maldecida. Yo hoy le pido perdón y le doy gracias. Gracias por haberme rescatado. Y a mi Madre Santísima, que por medio del rosario me ha liberado. La que me llevó de la mano hacia mi Señor. Siempre agradecida con ella. Y hoy seguimos poniendo a nuestro Señor delante de nosotros. Primero es el Señor en nuestra familia. Y Dios me ha regalado un hombre completamente diferente. Aquel hombre que era agresivo, que era violento, que era mentiroso. Dios hoy me ha regalado un hombre nuevo, porque Dios cambió su corazón y lo cambió completamente. Hoy tengo un nuevo esposo y esto es para todas esas mujeres que dicen o que decimos mundanamente que nadie cambia, que todos son iguales. No, no. Hay alguien que cambia el corazón. Hay alguien que te hace nuevo y ese es el Señor. Solamente hay que perseverar y seguir orando y pidiendo. Y para esto le platico, hermano, que hasta hoy, después de 5 años que visito a mi Señor, hasta hoy no he podido ir un miércoles a las 5 de la tarde a rezar un rosario. Porque el Señor me ha dicho, me ha mostrado, no es cuando tú quieres, es cuando yo lo decida. El Señor ha sido tan bueno, tan benévolo conmigo, que no siempre le he vivido agradecida y lo seguiré haciendo. ¿Algún último mensaje para todas aquellas parejas que a lo mejor están pasando por un momento difícil? Claro que sí, que perseveren y que busquen el rostro del Señor, que está en el Santísimo, abandonado y solito, donde pasan noches frías, que lo busquen,
busquen su rostro, que cuando tengan problemas no platiquen a un amigo, platíquenle al que nunca falla, el que está ahí siempre en ese pedacito de pan, que siempre busquen el rostro del Señor, que pidan, y como lo dice en su palabra, el que pide dará, el que pide recibirá, que lo busquen siempre, y en el rosario a María Santísima, que siempre pongan en sus manos a su familia, y verán la gloria de Dios en sus familias.